Hay momentos en la historia en los que el mundo parece perder el equilibrio. Las noticias se vuelven más extrañas, los líderes más impredecibles y las personas sienten, sin saber por qué, que algo enorme se está moviendo bajo la superficie. No es solo política, no es solo economía, es una sensación profunda de que estamos llegando a un punto de no retorno. Hace más de 4 siglos, un hombre en el sur de Francia escribió sobre un tiempo así. No hablaba de partidos ni de países como los conocemos hoy. Hablaba de ciclos, de retornos y de una gran prueba para una nación que aún no existía. Ese hombre era Nostradamus, y entre sus visiones hay un año que aparece una y otra vez como una puerta que se abre entre dos futuros posibles. 2026. Ahora observa el presente. Un líder que parecía parte del pasado ha vuelto al centro del escenario mundial. Donald Trump ha regresado al poder en medio de una sociedad más dividida que nunca, una economía frágil y un sistema global lleno de grietas. Para muchos es solo un hecho político, pero para quienes saben leer los símbolos, es una señal de que un ciclo mucho más grande está alcanzando su clímax. En Psicoenigma no buscamos titulares, buscamos significado. Y lo que estamos a punto de explorar no trata de quién gana o quién pierde una elección, sino de por qué todo esto está ocurriendo ahora. Porque cuando ciertas figuras regresan y ciertos años se alinean, el universo no está repitiendo la historia, está pidiendo una transformación. Y lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que miras no solo a Estados Unidos, sino también tu propio papel dentro de este momento extraordinario. Nostradamus nunca se consideró a sí mismo un adivino común. Para él, el futuro no era una línea recta que podía leerse como un calendario. Era un océano de posibilidades que cambiaba constantemente según la energía colectiva de la humanidad. Mientras otros buscaban fechas y eventos, él observaba algo mucho más sutil: los patrones invisibles que se formaban cuando millones de mentes, emociones y decisiones empezaban a vibrar en la misma dirección. En su pequeño estudio, iluminado solo por velas y el reflejo de un cuenco de agua, entraba en estados profundos de conciencia. Allí no veía guerras ni nombres, sino símbolos, fuerzas y arquetipos que se movían a través del tiempo. Para él, cada nación era como un ser vivo con su propia personalidad espiritual. Algunas estaban dominadas por el miedo, otras por la ambición, y unas pocas por el deseo genuino de evolucionar. Cuando sus visiones tocaron por primera vez una tierra que hoy conocemos como Estados Unidos, no la describió como un simple país. La vio como un experimento del alma humana. Una nación creada sobre la idea del libre albedrío, donde las personas tendrían más poder para elegir su propio destino que en cualquier otro lugar del mundo. Pero ese regalo también traería una prueba inmensa, porque cuando se le da demasiada libertad al ego sin suficiente conciencia, la división se vuelve inevitable. Por eso, en sus escritos, América aparece como una tierra de luz y sombra al mismo tiempo, un lugar capaz de inspirar al mundo o de arrastrarlo al caos. Nostradamus no estaba prediciendo lo que Estados Unidos haría, estaba observando en qué tipo de ser espiritual podía convertirse según las decisiones que tomara. Y lo más inquietante es que muchas de esas visiones apuntaban a una época muy cercana a la nuestra, cuando ese gran experimento alcanzaría un punto crítico, un momento en el que la nación tendría que mirarse a sí misma sin máscaras y decidir quién realmente era. En muchas de las visiones de Nostradamus aparece una figura inquietante, un líder que no llega una sola vez al poder, sino que vuelve cuando el mundo ya está al borde de una gran transformación.
No es un rey nacido de la nobleza, ni un general forjado en el campo de batalla. Es alguien que emerge del oro, del comercio y del espectáculo, un personaje que domina el escenario público y sabe cómo captar la atención de las masas. Para los antiguos místicos, ese tipo de líder representaba el arquetipo del ego colectivo. No gobernaba solo con leyes o ejércitos, sino con la fuerza de la imagen, del orgullo y del deseo de ser el centro de todo. Cuando ese arquetipo regresaba por segunda vez, significaba que una civilización estaba siendo obligada a confrontar sus propias contradicciones. Si miramos el presente, la similitud es imposible de ignorar. Donald Trump no es simplemente un político más. Es una figura que despierta emociones extremas, que polariza, que refleja lo mejor y lo peor de la sociedad estadounidense. Para algunos es un salvador, para otros una amenaza. Pero desde una perspectiva más profunda es algo aún más importante. Un espejo. Un espejo no crea lo que refleja, solo lo muestra con más claridad. Y la razón por la que su regreso genera tanta tensión es porque está obligando a la nación a ver cosas que preferiría evitar. Miedos antiguos, deseos de grandeza, resentimientos, inseguridades. Todo sale a la superficie cuando una figura así ocupa el centro del escenario. Nostradamus comprendía que este tipo de líder no aparece por accidente. Surge cuando una sociedad necesita una sacudida, cuando las viejas estructuras ya no pueden sostener lo que está por venir. Su función no es traer comodidad, sino provocar un choque que haga imposible seguir viviendo en la ilusión de que todo está bien. Nostradamus no marcaba los años importantes con fuegos artificiales ni grandes anuncios. Los escondía dentro de símbolos, ciclos y números que solo cobraban sentido cuando la humanidad se acercaba a ellos. Entre todos esos patrones, uno destaca con una intensidad inquietante. 2026. No como un simple punto en el calendario, sino como una verdadera intersección de destinos. En sus visiones, ese año aparece como una puerta abierta entre dos caminos. A un lado, la continuación de un sistema que ya muestra señales de agotamiento. Al otro, una transformación profunda que puede cambiarlo todo. Y lo que hace que esta encrucijada sea tan poderosa es que coincide con un momento de decisiones colectivas, cuando millones de personas, sin darse cuenta, están votando no solo en las urnas, sino con su energía, sus creencias y sus miedos. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, que tendrán lugar ese año, no serán vistas por Nostradamus como un simple proceso democrático. Para él, los números, los conteos y las disputas representaban algo más profundo, la lucha por definir qué versión de la realidad prevalecerá. Cuando una nación está espiritualmente dividida, incluso las cifras se vuelven campos de batalla. En 2026, la atención del mundo estará puesta en América, no solo por lo que ocurra políticamente, sino porque ese país actúa como un amplificador del estado emocional del planeta. Si allí reina el caos, sus ondas se sienten en todas partes. Si allí surge un nuevo nivel de conciencia, también se propaga. Este es el motivo por el cual el regreso de un líder tan polarizante, justo antes de este año, no es una coincidencia. Es la preparación para una prueba. Una prueba que no mide quién tiene más poder, sino quién está listo para evolucionar. Porque en una encrucijada, quedarse inmóvil ya no es una opción. En los escritos de Nostradamus, el fuego aparece una y otra vez asociado a las grandes ciudades y a los momentos de revelación. Pero ese fuego no siempre es destrucción. Muchas veces es iluminación. Es el instante en que lo que estaba oculto deja de poder esconderse y queda expuesto ante todos. Para él,
Las grandes metrópolis representaban centros de poder, información y control. Cuando hablaba de una ciudad nueva envuelta en llamas, no estaba necesariamente describiendo edificios ardiendo, sino sistemas siendo atravesados por una luz que ya no pueden bloquear. En nuestra época, esa luz es la información, los secretos filtrados, las verdades que rompen narrativas oficiales. El año 2026 se perfila como un periodo en el que muchas estructuras que parecían sólidas comenzarán a resquebrajarse. Documentos, acuerdos, decisiones tomadas en la sombra, todo aquello que durante años fue invisible podría salir a la superficie. Y una vez que la verdad se muestra, ya no puede volver a ocultarse. Aquí es donde la figura de Trump adquiere un papel inesperado. Más allá de opiniones personales, su presencia tiende a provocar que la gente hable, que los bandos se definan, que lo que estaba latente explote. En ese sentido, funciona como un acelerador del proceso de revelación. No calma las aguas, las agita hasta que el fondo queda al descubierto. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de crisis es necesario. No se puede sanar una herida que sigue cubierta. El fuego de la verdad puede doler, pero también limpia. Y antes de cualquier renacimiento, siempre hay un momento en el que las viejas mentiras deben arder. Nostradamus comprendía que una de las fuerzas más poderosas que gobierna a las civilizaciones no es el ejército ni la política, sino el dinero. O más exactamente, la creencia colectiva en lo que el dinero representa. En sus visiones, habló de símbolos de oro y plata que en realidad no eran lo que parecían, de promesas de valor que se desvanecerían cuando fueran puestas a prueba. En el mundo moderno, esa descripción encaja de forma inquietante con el sistema financiero actual. Billetes, números en pantallas, deudas que se multiplican. Todo funciona porque millones de personas aceptan que esas cifras tienen un significado real. Pero cuando la confianza se rompe, el castillo entero comienza a temblar. El año 2026 podría marcar un punto de inflexión económico. Estados Unidos carga con niveles de deuda nunca antes vistos, mientras el dólar enfrenta desafíos por parte de nuevas alianzas internacionales. Las viejas reglas que durante décadas mantuvieron el equilibrio están siendo cuestionadas, y cualquier sacudida puede desencadenar un reajuste profundo. Trump, con su enfoque confrontacional en materia comercial y monetaria, puede intensificar estas tensiones. Aranceles, disputas, reconfiguración de cadenas de suministro. Todo eso actúa como presión sobre un sistema ya frágil. Desde la óptica de Nostradamus, esto no es una tragedia, sino una purga. Cuando una estructura se construye sobre ilusiones, tarde o temprano debe colapsar para que algo más sólido pueda surgir. A nivel espiritual, el dinero es energía. Y cuando esa energía está basada en miedo, escasez y manipulación, el universo busca restaurar el equilibrio. Los cambios económicos que podrían llegar no solo afectarán cuentas bancarias, sino la forma en que las personas valoran lo que realmente importa. Y ese ajuste, aunque incómodo, abre la puerta a una nueva manera de vivir y compartir. Cuando Nostradamus habló de conflictos en tierras occidentales, no siempre se refería a ejércitos marchando o ciudades bombardeadas. Muchas de sus visiones describen un tipo de guerra mucho más silenciosa y al mismo tiempo más destructiva. La guerra dentro de la mente humana. Una lucha donde las palabras, las ideas y las identidades se convierten en armas. En la actualidad, Estados Unidos vive una polarización que atraviesa familias, amistades y comunidades enteras. Personas que antes podían dialogar, ahora se ven como enemigos irreconciliables. Cada bando cree poseer la verdad absoluta,
y cualquier opinión distinta se siente como una amenaza personal. Esto es exactamente el tipo de fractura que Nostradamus vio acercarse a un punto crítico. Trump no creó esta división, pero la hace imposible de ignorar. Su estilo directo y confrontacional empuja a la gente a definirse, a tomar partido, a reaccionar desde el miedo o la ira. En ese proceso, las tensiones que estaban latentes explotan y quedan al descubierto. Es doloroso, pero también revelador. Desde una mirada espiritual, esta guerra invisible es una manifestación de algo más profundo: la desconexión del ser humano con su propia esencia. Cuando una persona olvida quién es realmente, se aferra a etiquetas, ideologías y banderas para sentirse segura. Y cuando esas etiquetas son cuestionadas, responde como si su propia existencia estuviera en peligro. Nostradamus sabía que este tipo de conflicto no puede resolverse con leyes ni con victorias políticas. Solo se sana cuando las personas vuelven a mirar hacia adentro y recuerdan que, más allá de cualquier diferencia, comparten la misma humanidad. Y ese recuerdo será una de las grandes pruebas del año que se aproxima. Una de las ideas más profundas que se repite en los escritos de Nostradamus es que el futuro no es un destino fijo, sino un campo de posibilidades, como si la humanidad caminara sobre una bifurcación constante, donde cada pensamiento, cada emoción y cada decisión empuja la realidad hacia un resultado u otro. En torno al año 2026, esa bifurcación se vuelve especialmente clara. En una de las rutas que él percibía, la sociedad se deja dominar por el miedo, la desconfianza y el deseo de imponer la propia visión sobre los demás. En ese escenario, las divisiones se profundizan, los conflictos se vuelven más intensos y las viejas estructuras colapsan sin que nada nuevo las reemplace de inmediato. Es un camino de caos y sufrimiento, creado no por el destino, sino por la inconsciencia colectiva. Pero existe otra posibilidad. En ella, suficientes personas despiertan a tiempo para comprender que la verdadera batalla no es entre bandos, sino entre el ego y la conciencia. Cuando ese entendimiento se expande, incluso los mismos eventos externos empiezan a producir resultados diferentes. Las crisis se convierten en oportunidades, y lo que parecía una amenaza se transforma en un catalizador de cambio. La figura de Trump aparece en ambas líneas temporales. En una, actúa como un amplificador de la división. En la otra, se convierte, sin proponérselo, en el impulso que lleva a muchos a decir «basta» y a buscar algo mejor. No es la persona la que define el resultado, sino la forma en que la sociedad responde a su presencia. Este es el verdadero poder que Nostradamus quería que entendiéramos. No somos espectadores de la historia, somos coautores. Y en un punto de elección como el que se acerca, cada conciencia cuenta. Aunque Nostradamus es recordado por sus advertencias, pocas personas saben que también fue un sanador. Para él, cada crisis colectiva era el reflejo de una enfermedad más profunda que vivía en la conciencia humana. Por eso, junto a sus visiones de caos, dejó pistas sobre el verdadero tratamiento que podía restaurar el equilibrio. Ese remedio no se encontraba en palacios ni en instituciones, sino dentro de cada persona. Hablaba de una integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu que permitía al ser humano recuperar su poder natural. Cuando esa armonía se rompe, la sociedad entra en conflicto. Cuando se restaura, incluso los problemas más grandes empiezan a encontrar soluciones inesperadas. En el contexto de los tiempos que se aproximan, esta enseñanza se vuelve crucial. No importa quién ocupe la presidencia ni qué políticas se implementen, si las personas siguen viviendo desconectadas de sí mismas.
La verdadera transformación comienza cuando alguien deja de reaccionar desde el miedo y empieza a actuar desde la conciencia. Esto no es una idea abstracta. Significa aprender a observar los propios pensamientos, a no dejarse arrastrar por la ira colectiva, a elegir la comprensión en lugar del ataque. Cada individuo que logra ese cambio interno se convierte en un punto de estabilidad dentro de un mundo inestable. Nostradamus sabía que ninguna reforma externa podría salvar a una civilización que no se conoce a sí misma. Por eso, sus palabras más profundas no hablan de imperios ni de líderes, sino de despertar. Porque cuando suficientes personas recuerdan quiénes son realmente, la realidad que comparten también se transforma. En muchas historias sobre el destino del mundo, las personas comunes parecen no tener ningún papel importante. Todo gira alrededor de presidentes, ejércitos y grandes instituciones. Sin embargo, en las visiones de Nostradamus ocurre algo diferente. Él veía que el verdadero punto de inflexión nunca nacía en los centros de poder, sino en el corazón de quienes observaban en silencio. Cada persona que decide no dejarse arrastrar por el pánico colectivo se convierte en un ancla de estabilidad. Cada persona que elige la empatía cuando otros eligen el odio, crea una pequeña grieta por donde entra una nueva forma de conciencia. Puede parecer insignificante, pero cuando miles o millones hacen lo mismo, el efecto es imparable. Si estás escuchando esta historia, no es por casualidad. Significa que algo dentro de ti ya está percibiendo que el mundo no puede seguir funcionando de la misma manera. Y esa percepción es el primer paso hacia el cambio. No necesitas convencer a nadie ni ganar debates interminables. Tu tarea es mantenerte despierto en medio del ruido. En los momentos de mayor confusión, quienes conservan la calma se convierten en faros. No porque tengan todas las respuestas, sino porque su sola presencia transmite claridad. Así, poco a poco, una nueva red de personas conscientes empieza a formarse, más allá de partidos, ideologías o fronteras. Ese eslabón invisible, formado por individuos que eligen vivir desde un lugar más profundo, es lo que puede inclinar la balanza hacia un futuro diferente. Y tú formas parte de él. A medida que el año 2026 se acerca, la sensación de estar frente a algo decisivo se vuelve imposible de ignorar. No se trata solo de eventos políticos, crisis económicas o tensiones sociales. Se trata de una elección mucho más profunda: continuar viviendo desde el miedo o comenzar a crear desde la conciencia. Nostradamus nunca quiso que sus visiones fueran una sentencia. Para él, eran mapas, señales que indicaban dónde el camino se bifurca y qué tipo de mundo podría surgir según las decisiones que tomemos. Y ahora, estamos justo en uno de esos puntos señalados hace siglos. Lo que ocurra en el exterior reflejará lo que esté ocurriendo dentro de millones de personas al mismo tiempo. Si la mayoría responde con desesperación, el futuro se volverá más oscuro. Si suficientes responden con claridad, algo nuevo puede nacer incluso en medio del caos. Este no es un llamado a seguir a un líder ni a defender una ideología. Es una invitación a recordar quién eres más allá de cualquier etiqueta, a elegir la calma cuando todo se acelera, la verdad cuando la confusión domina y la unión cuando la división parece inevitable. El destino todavía está escribiéndose. Y aunque no lo parezca, tu forma de pensar, sentir y actuar es una de las fuerzas que lo están creando. 2026 no será solo un año en el calendario. Será el reflejo de lo que decidamos ser como humanidad.